Hola de nuevo, bienvenidos a este nuevo vídeo que es una continuación del anterior. Si te lo has perdido, te dejo el enlace en la parte inferior. Vamos a ver qué es un gemelo perdido, un concepto que se utiliza muchísimo en psicogenealogía y también en las constelaciones familiares. Este vídeo es muy teórico en cuanto al contenido que voy a desarrollar, pero muy práctico porque quizás tú seas uno de estos gemelos perdidos y lo desconoces. Así que te animo a que no dejes de ver el vídeo hasta el final porque vas a descubrir muchas cosas. Antes de explicar qué es un gemelo perdido o también denominado gemelo solitario, vamos a ver algunos datos respecto a los embarazos. 1 de cada 10 embarazos comienza como un embarazo múltiple, aunque solo 1 de cada 100 partos acaban siendo gemelos, que lleguen a nacer los dos. La gran mayoría de los gemelos o trillizos se pierde antes del parto y finalmente nace solo un bebé, que en realidad es un gemelo perdido o un gemelo solitario. Y esta experiencia, esta pérdida, deja una huella profunda en el gemelo superviviente. La ciencia sabe desde hace décadas que entre un 10 y un 20% de los embarazos comienza como un embarazo múltiple, sobre todo de mellizos, pero también de gemelos, trillizos o cuatrillizos. Más del 90% de estos gemelos se pierde durante el embarazo, porque la constitución femenina está diseñada para la gestación de un único bebé, eso en principio. Pero luego evidentemente vemos que hay embarazos que se desarrollan y nacen más de un bebé o de dos. Así que a menudo la naturaleza sacrifica a algún feto para garantizar la supervivencia del otro. La mayoría se malogran antes de la 10ª semana, no dejando rastro alguno al ser el embrión reabsorbido por el útero materno. Entonces, en este caso se habla de gemelo evanescente. En estos casos, solo una ecografía temprana podría mostrar si al comienzo hubo un embarazo múltiple, aunque esto no siempre significa que el ginecólogo lo comunique a la embarazada. Y esto lo hace para no inquietarla de una forma innecesaria. A veces se silencia que su embarazo fue originalmente un embarazo múltiple. Cuanto más tiempo de gestación haya vivido, más probable es que el gemelo muerto haya dejado alguna huella en el gemelo superviviente. A veces la comadrona encuentra después del parto del gemelo sobreviviente una placenta alargada o una segunda placenta o un diminuto feto momificado y puede comentárselo a los padres. En algunos pocos casos uno de los gemelos muere solo unos días antes o después del parto. Así que en ocasiones el hermano vivo sabe que tenía un gemelo que murió durante el embarazo, mientras que a menudo lo ignora. Resumiendo, esto significa que por lo menos 1 de cada 10 personas empezó su vida acompañada por un gemelo o trillizos. Así que ahora ya vamos a entrar en materia, que significa el hecho de ser un gemelo solitario o ser un gemelo perdido. Para el gemelo sobreviviente, el vivenciar la muerte de su hermano durante el embarazo casi siempre es una fuerte experiencia traumática. Esta pérdida a menudo hace sombra a lo que le espera después en su vida. Parece ser una mera anécdota al comienzo de su camino y nada más, pero no se puede subestimar la importancia de esta pérdida en la vida del gemelo sobreviviente, porque le va a determinar en muchos aspectos. Hay que entender que para el gemelo sobreviviente, la relación con su hermano es la primera relación de su vida, que viene incluso antes de la relación con su madre. Ya la psicología prenatal subraya la suma importancia que tiene este hecho. Los recuerdos e improntas prenatales de un gemelo y de la experiencia de su primera relación son habitualmente de un profundo amor y de una cercanía tan intensa que se vive como una unión. A esto le sigue la muerte y la experiencia de la pérdida del gemelo. Lo que experimentado desde esta corta distancia es realmente terrorífico y traumático y le deja en un estado de shock. Siempre hablamos del gemelo superviviente. Lo sorprendente es que las investigaciones muestran que estas tempranas improntas son determinantes para la vida del gemelo sobreviviente, incluso cuando la pérdida del gemelo tuvo lugar en el primer trimestre de la gestación, y esto no se tiene en consideración. Aunque el gemelo sobreviviente no es consciente de los recuerdos de su gemelo, estos forman la base de su guión de vida y cómo se va a ir desarrollando posteriormente y cómo va a influir en su desarrollo. Y vamos a ver ahora algunos de los sentimientos y conductas más característicos que
que tienen estos gemelos solitarios o estos gemelos perdidos, que es como los denominamos. Una consecuencia habitual es que el gemelo sobreviviente vive en una confusión semipermanente. No tiene claro quién de los dos, o tres, en caso de que el embarazo habría sido múltiple, es él, el vivo o el muerto. Por supuesto, todo esto sucede en el profundo inconsciente de la persona. En un momento vital y activo, de golpe se puede sentir sin fuerza, solo y deprimido. Alterna entre los dos polos y siente por los dos. En consecuencia, no se entiende a sí mismo y tiene el sentimiento básico que es diferente de los demás, se siente diferente a las demás personas. Se podría decir que el gemelo vivo no quiere dejar a su hermano muerto solo y le sigue amando y acompañando en su alma. El gemelo vivo sigue unido a su hermano muerto. Una vez adulto se siente algo distante de sus seres queridos, de su entorno y de la vida misma. Tiene un pie en la vida y otro en la muerte. Algunos tienen una comprensión innata de la muerte, que parece ser un viejo conocido a quien respetan y comprenden, pero no les causa ningún miedo. Otros sienten una gran angustia con todo lo relacionado con la muerte, así que se puede dar esta dualidad. Unos la muerte es una compañera, la sienten como algo propio y sin embargo otros lo van a ver como algo terrorífico, todo consecuencia de esa primera experiencia. Otros quieren morir, lo que se puede manifestar desde una tendencia depresiva, drogas, anorexia, hasta conducta de riesgo o incluso suicidio. Buscan la autodestrucción para ser fieles a ese gemelo que perdieron. Pero todos ellos tienen en común un sentimiento básico de tristeza o melancolía que les va a acompañar toda su vida. A causa de su dolor y estado de shock, nacen con un movimiento interrumpido hacia su madre. Desde pequeño, un gemelo solitario siente que alguien le falta, lo que le hace sentirse acompañado por una soledad, aunque esté arropado por su familia. Una de las conductas frecuentes de este tipo de niños o de niñas es que creen un amigo invisible o una muñeca, un muñeco, un peluche que es de suma importancia para él. También se retira de forma intermitente a un mundo propio al que los demás no tienen acceso. Este sentimiento básico de soledad le acompañará también siendo adulto, igual que el sentimiento de sentirse o de estar incompleto. Como saben de una forma inconsciente que algo o alguien le falta, puede que inicie una búsqueda de algo en su vida aunque no sepa lo que es. Esta búsqueda puede mostrarse de diferentes maneras: viajar por todo el mundo, estar inmerso en una búsqueda espiritual, querer encontrar la pareja ideal, cambiar continuamente de domicilios, cambiar continuamente de actividad laboral, porque será una forma inconsciente de intentar buscar a ese gemelo perdido. También puede que uno sienta especial interés o atracción por gemelos, por personas que son gemelas, o que duplique ciertas posesiones comprando un par de todo sin saber por qué. Si va a comprar unos zapatos, no comprará un par de zapatos, comprará 2 pares de zapatos. Si va a comprar un jersey, no comprará un jersey, comprará 2 jerseys, uno para él, otro para su hermano. Casi todos los gemelos sobrevivientes se sienten profundamente culpables o hiperresponsables respecto a su entorno. Este es un sentimiento básico sin que ellos entiendan la causa. En su inconsciente ha quedado la idea de no haber hecho lo suficiente para salvar a su querido hermano o incluso de haberle causado su muerte. Es el sentimiento de la culpa del sobreviviente que luego se proyecta en todo lo demás. Y ahora vamos a ver cómo es el comportamiento en su vida en general y en el día a día. Un número significativo de los gemelos sobrevivientes trabaja en profesiones de ayuda, lo que tiene que ver tanto con su afán de salvar al otro como su capacidad empática, típica de un gemelo solitario. Ellos ya han vivido una pérdida y van a desarrollar mucha empatía hacia las personas que tienen sufrimiento. En su vida laboral a menudo trabajan por 2 o por 3. Es gente que está trabajando continuamente. Tienen que hacer su trabajo y el de su gemelo. Esto no quiere decir que no se permitan disfrutar los frutos del éxito que pueden obtener, que para muchos de ellos es más bien pasajero, como algo que se gana y se pierde, lo que puede ser un patrón típico en su vida. Ya ganó un hermano y también lo perdió, ya está acostumbrado a ese sufrimiento. También es frecuente, te lo habrás preguntado muchas veces, porque hay personas que comen una cantidad tremenda. Pueden comer por 2 o comer 2 veces, una para él, otra para su hermano.
Un gemelo tiene un modelo de relación fundamentalmente diferente de la de un no gemelo. Este gemelo superviviente busca normalmente relaciones cercanas y profundas, mientras que las superficiales habitualmente no le interesan. Esto incluye a menudo la necesidad de mucho contacto corporal. De esta forma revive su primera experiencia de relación que tuvo en el útero. A lo largo de la vida, la relación de pareja es la que más se parece en su constante cercanía y su enfoque en el otro a una relación entre gemelos. Es más, este sentimiento de nosotros es lo que le hace sentirse bien. Pero una vez pasada la primera fase del enamoramiento, es difícil para personas que no son gemelos soportar esta cercanía constante. Son personas muy intensas, muy cercanas, no quieren separarse. El modelo de relación de estas personas, sin su par, sin su gemelo, se parece más a las mareas, un movimiento rítmico de acercarse y retirarse para estar con el otro y después de nuevo con uno mismo. Está mucho más anclado que la mayoría de las personas en el sentimiento del yo. Estas diferencias hacen que no pocas relaciones entre gemelo y no gemelo se rompan con el tiempo. En otras ocasiones evita comprometerse para evitar una nueva pérdida. Su primera experiencia vital fue una pérdida que fue tremendamente dolorosa y no quiere arriesgarse inconscientemente a tener una nueva pérdida. Este gemelo solitario tiene dos formas bien distintas de vivir relaciones, aunque a menudo aparecen en una mezcla. Se agarra a su pareja y teme la separación, por miedo a perder a su ser querido otra vez. Cada movimiento pendular de retirarse de su pareja lo vive como un abandono doloroso. A veces esto lo lleva a una actitud controladora o a sentir celos. Si por esta conducta su pareja se siente agobiada y se va, se repite para el gemelo solitario una vez más su vivencia inicial de la pérdida y de la separación. Para él es una catástrofe que le hace sufrir muchísimo. Sufre mucho más las separaciones que cualquier otra persona que no haya vivido esta experiencia intrauterina. Cualquier pérdida, desde una ruptura de una amistad hasta la muerte de una mascota, puede causarle un sufrimiento que le hunde durante un largo tiempo. La otra forma es que huya de toda relación íntima porque le dé pánico. No se atreve a amar porque lleva en su interior un profundo temor de que su gemelo le arrastrará hacia la muerte o que no sobrevivirá a una nueva separación. En consecuencia, le cuesta abrirse y entregarse realmente a cualquier relación amorosa más adelante en su vida. Siente que necesita una cierta distancia de seguridad, aunque no entienda el porqué. Esto es una constante en el gemelo solitario. No entender el porqué de cómo se siente, de sus vivencias, de cómo vive y por qué vive. También es frecuente y es un hecho que los gemelos solitarios tienen menos hijos que otras personas, aunque a veces lo anhelan tanto que parece una cuestión de vida o muerte. Cuando son padres pueden tener un vínculo especial con uno de sus hijos, con quien experimentan una cercanía y una unión que refleja la relación que tuvieron con su gemelo. Tendrá un hijo preferido y claramente preferido respecto al otro. Y en esos casos, cuando tiene esa unión tan intensa, le cuesta distinguir a su hijo de su gemelo emocionalmente y esto puede crear una relación bastante difícil de manejar porque unas veces lo verá como su hijo, otras veces lo verá como su hermano. En otras ocasiones, en lugar de tener hijos, prefieren tener una mascota que llevan muy de cerca, por ejemplo, un pequeño perrito que siempre tienen en el regazo o que sujetan en el brazo. Son personas que están muy unidas a sus mascotas. No se separan de ellas nunca, porque esta mascota representa a ese gemelo que perdió. Y ahora, ¿cómo podemos saber si somos un gemelo solitario o uno de esos gemelos perdidos? Aparte de los indicadores que se muestran en los sentimientos básicos, la vivencia interna y el comportamiento de la persona en cuestión, nombrados ya anteriormente, también hay indicadores biológicos que muestran si una persona es un gemelo sobreviviente o no. Los principales son un embarazo a través de una fecundación in vitro, una ecografía que muestra un embarazo múltiple, una pérdida de sangre vaginal en el primer trimestre del embarazo. Estos son signos que ya claramente indican que ha habido una pérdida de uno de los embriones, de uno de los gemelos. También se puede encontrar una segunda placenta o una placenta de forma inusual, un diminuto feto momificado llamado feto papírico, un parto de un gemelo muerto, un teratoma que contiene material orgánico como hueso, diente o cabello, órganos duplicados como un doble útero, etc., o dedos extras,
que también pueden tener una causa diferente, hay que tenerlo en cuenta. Otros gemelos en la familia, porque esto muestra una probabilidad genética. Todo esto serían indicadores biológicos, indicadores visibles entre comillas, que podemos obtener, pero no siempre podemos conocer estos datos. Y si no los conocemos, no vamos a saber, por lo menos de una forma consciente, de una forma fehaciente, si hubo un embarazo múltiple y puedo ser un gemelo perdido. Y esto es así porque solo ocasionalmente se dan estas pistas biológicas. Y cuando el gemelo se fue durante el primer trimestre del embarazo, como en el caso de la gran mayoría de los gemelos solitarios, entonces la madre normalmente no sabe si hubo un embarazo múltiple. Pero mientras que estos indicadores biológicos hablan con claridad, hay que ver el conjunto de los otros indicadores para saber si una persona es un gemelo solitario. Como lamentablemente en muchos casos falta la información sobre las circunstancias del embarazo y el parto, y en consecuencia no es posible llegar a un diagnóstico claro por esta vía, puede ser de ayuda a considerar la posibilidad de ser un gemelo solitario cuando uno se reconoce en la mayoría de los nombrados sentimientos básicos y actitudes. Muchos de ellos por sí solos pueden también tener otras causas y no indican necesariamente que la persona empezó su camino de vida acompañado por un gemelo. Reconocerse en uno u otro aspecto descrito suelto no significa nada. Solo cuando uno se reconoce en la imagen general, sufre de las consecuencias descritas, y cuando otros caminos terapéuticos no hayan llevado a una sanación, entonces, y solo entonces, valdría la pena seguir esta pista hacia su propia realidad interior para encontrar la verdad. El recuerdo del gemelo está allí en la persona afectada, en su inconsciente y en la memoria celular del cuerpo. Cuando uno contacta con ello, experimenta a menudo una comprensión espontánea. De golpe, todo lo que antes era una acumulación de piezas inconexas en la vida empieza a cobrar sentido, y con ello comienza su camino para recuperar la integridad de su alma. El primer y decisivo paso es reconocer la realidad de ser un gemelo solitario, que ha perdido a su hermano en la primera fase de la vida. El solo hecho de reconocer esto produce a menudo un alivio inmediato. Después uno empieza a hacerse consciente de la relación íntima con su gemelo. Esto es un proceso que necesita su tiempo, a veces años. Uno descubre el amor y la felicidad que sentía en la presencia y en la unión con su gemelo, y también con el dolor y el terror que le causó su muerte. La añoranza de reencontrarse con el otro y poder volver al paraíso perdido da paso a un tiempo de duelo y de despedida. Con el tiempo, uno llega a la experiencia de un vínculo de amor entre ambos que se mantiene, y también se da cuenta de algunas creencias sobre sí mismo y sobre la vida que se habían formado a causa de la experiencia en el útero y que ahora le toca revisar. Por dar un ejemplo, pasaría de pensar de que soy el culpable, no he hecho lo suficiente para retenerle y salvarle cuando estaba en el útero, uno llega a una nueva percepción. No tenía que ver conmigo, porque no estaba en mis manos y yo era muy pequeño. A esta nueva comprensión contribuye también llegar a la experiencia de que el hermano muerto no tiene ningún reproche hacia él, sino que siente amor hacia su gemelo vivo. Y gracias a esta experiencia no se queda en una reflexión mental, sino que vuelve a una vivencia interior. En este proceso de sanación se aclara y se separa cada vez más lo que al comienzo era confuso y mezclado, tanto emocionalmente como a nivel cognitivo. Un gemelo es gemelo durante toda su vida y mantendrá algunas percepciones y actitudes propias de esa vivencia tan determinante, pero al saberlo, uno se entiende mejor y es capaz de discriminar qué pieza del puzzle pertenece a qué lugar. Y con el tiempo uno llega a sentirse más entero y en consecuencia también más libre para vivir su propia vida. Una lección teórica, pero creo que muy práctica, que puede ayudarte a replantearte algunos aspectos que quizás no entiendas. Espero que te haya resultado de interés y nos vemos en un próximo vídeo.